resistencia en paralelo. Se dice que la resistencia en paralelo, los elementos tienen conectados sus puntas de entrada a un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito. Es decir, su punto de entrada está conectado a un punto del circuito y su punto de salida está conectado al otro extremo del punto del circuito. Por eso podemos observar que aquí, ¿cuánta resistencia en paralelo encontramos? 4, 3. ¿Cuántas resistencias? 3, ¿cierto? Bueno, 3 resistencias, muy bien. Y aquí podemos encontrar las N resistencias, es decir, podemos seguir resistencia 4, 5, 6, hasta N. N es un número. Bien. Dicen, todos los elementos o receptores conectados en paralelo están a la misma tensión. Cuando hablan de tensión, hablan de voltaje. Eso quiere decir que aquí el voltaje es el mismo, no varía. Por eso nos dice que voltaje total es igual a V1, igual a V2, igual a V3, igual a Vn. En resistencia en serie nos decía que el voltaje total era la suma de los subvoltajes, por decirlo así, de V1, V2, V3 hasta Vn. Pero en paralelo nos dice que ya eso no es así, que el voltaje total es el mismo en todo el circuito. Listo, tengan presente eso. Cuando hablemos de voltaje, el voltaje es el mismo en todo el circuito. Es decir, el voltaje que sale por aquí, llega por acá, es el mismo que pasa por aquí, es el mismo que pasa por acá y recorre todo el circuito. Es el mismo voltaje, no varía. Y nos dicen, la suma de la intensidad, es decir, la intensidad de la corriente que pasa por cada una de los receptores, es la intensidad total. Y miren aquí la diferencia grandota que hay. Nos dicen que intensidad total es igual a I1 más I2 más I3 más IN. Eso quiere decir que aquí la intensidad sí varía. En paralelo la intensidad sí varía. En serie la intensidad era igual. ¿Cuál fue el cambio? Que en paralelo el voltaje es igual, pero la intensidad sí varía. En serie, el voltaje variaba, pero la intensidad era igual. Y nos dicen, la resistencia total, es decir, la resistencia equivalente de los receptores conectados en paralelo se calcula con la siguiente fórmula. Es decir, con esta fórmula, ahora vamos a calcular lo que es la resistencia total. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que despejar este 1 y pasarlo a dividir acá. O sea, pasaría a dividir todo eso. Esta sería la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula en sí? Que este 1 lo pasamos a dividir todo para acá. Y esta sería nuestra fórmula para hallar la resistencia total o resistencia equivalente. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Tengan presente esa fórmula. Bien, y en cuanto a la potencia, sigue igual, no cambia. La potencia se halla igual, tanto en serie como en paralelo, solamente multiplicando la intensidad por el voltaje. Bien, tenemos la siguiente resistencia en paralelo. Nos dice, vamos a analizar el esquema. Nos dice que tenemos una batería o un generador de corriente de 12 voltios.
y encontramos una resistencia de 3 ohmios y otra resistencia de 6 ohmios. Eso quiere decir que nos están dando dos valores, ¿cierto? El voltaje y la resistencia. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un tercer valor, densidad. Muy bien. Entonces, para hallar los valores, voy a pasarme para el circuito elemental. Yo lo tengo aquí ya creado, circuito elemental. Entonces, en donde tengo el voltaje y tengo RT, pero yo todavía la resistencia total no la he hallado. Entonces, primer paso, vamos a colocar aquí. Paso 1. Hallamos la resistencia total. Listo. Y les decía ahorita que la fórmula para hallar la resistencia total, es RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Solamente tenemos 2 resistencias, por lo tanto lo hacemos así. Si tuviéramos 3 resistencias, colocaríamos más 1 sobre R3. Bien, ahora vamos a reemplazar esos datos. Tengo que RT, resistencia total, es igual a 1 sobre ¿cuánto? ¿Cuánto vale R1? Vamos a ver cuánto vale R1. R1 vale 3 y R2 vale 6. Bueno, entonces sería 1 sobre 3 más 1 sobre 6. ¿Quién tiene una calculadora o celular? Vamos a hacer esa operación. Veamos cuánto nos da. ¿Cuánto nos da la resistencia total? Voy a hacerla aquí. Entonces quedaría de la siguiente forma. Que 1 lo vamos a dividir, ¿cierto? ¿Entre cuánto? Vamos a dividir entre 1 entre 3, cerramos paréntesis, más 1 entre 6. Cerramos paréntesis, cerramos el otro paréntesis. Y ahí nos está dando el resultado. Paréntesis, ahí está. Bien. Entonces, RT nos da cuánto. Bien, entonces, son dos ¿qué? ¿Dos qué? Ohmios. Muy bien, 2 ohmios. Entonces, este es el valor de la resistencia total. Ya tenemos el valor de la resistencia total. Es decir que RT es igual a 2 ohmios. ¿Listo? Entonces, ahora, paso número 2. Voy a colocarlo aquí al lado. Paso 2. Vamos a hallar la intensidad, porque no la conocemos. Ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia total, pero no sabemos cuánto es la intensidad. Entonces vamos a hallar la intensidad. Y nos dice, paso 2, hallamos la intensidad. ¿Bien? Y recordando la fórmula de la intensidad nos dice, I, que representa la intensidad, es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Pero la resistencia que vamos a utilizar aquí es RT, es decir, la resistencia total. Ahora vamos a reemplazar los valores y tenemos, ¿cuánto es voltaje? Bueno, voltaje me dice que es 12 voltios, ¿cierto?
12 voltios. Y la resistencia total me dice que es 2 ohmios. ¿Y cuánto me da la intensidad? La intensidad es igual a 6 voltios. la Intensidad no, intensidad es igual intensidad 6 amperios. 6 amperios, muy bien. 6 amperios. Es decir, que nuestra intensidad es 6 amperios, ¿cierto? Esa es nuestra intensidad. Entonces aquí colocamos que I es igual a 6 amperios. Entonces, pues ya hemos calculado los tres elementos que nos postula la ley de Ohm, que es voltaje, intensidad y resistencia. Bien, ahora voy a pasarme para mi esquema general y aquí puedo hallar datos más específicos. Bien, ¿qué podemos hallar ahora? Vamos a hallar la intensidad tanto en R1 y en R2. Vamos a hacerlo. Y resulta que esta intensidad que tenemos acá, esta intensidad que tenemos acá, esta intensidad que tenemos aquí, resulta que esa intensidad es nuestra intensidad total. Esta es nuestra intensidad total. Es decir, sería RT, este valor que encontramos acá. Es nuestra intensidad total. 6 amperios. Pero ahora vamos a hallar la intensidad en cada uno de las resistencias. Cada una de las resistencias. En R1 y en R2. Vamos a colocar por acá paso número 3. Paso 3. Hallamos la intensidad en R1 y R2. Muy bien. Entonces, ok, bueno, entonces hallamos la intensidad, ¿cierto? Intensidad de la corriente. Nos dicen intensidad de la corriente. La fórmula de la intensidad es I es igual a voltaje sobre resistencia. Pero vamos a hallar la intensidad en R1. Por lo tanto, I1 hace referencia a que va a la resistencia 1, es igual a B1 sobre R1. Pero recuerden, cuando yo le mostraba la diapositiva y decía que voltaje total es igual a que a B1 más B2, así sucesivamente, hasta más Bn. Eso quiere decir que B1 es el mismo voltaje que me está dando acá, es decir, 12 voltios. Entonces yo voy a reemplazar esos valores. Y tengo B1, que es 12 voltios, sobre R1. Y R1 es 3 ohmios, ¿cierto? 3 ohmios. Entonces, ¿cuánto me daría ahí? Y 1. 4, ¿cierto? ¿4 qué? Amperios. Muy bien. Entonces tengo que I1, voy a colocar aquí, I1 es igual a 4 amperios. Entonces tenemos ahora I2. I2 es igual a que a B2 sobre R2. Reemplazamos los valores y tenemos B2, sabemos que es 12 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje es constante, no varía. Y R2, sí, R2 es 6 ohmios. Acá arriba lo tengo. 6 ohmios. 6 ohmios. Entonces, ¿cuánto me da? En I2, 2 amperios. 2 amperios. Entonces tengo acá que I2 es igual
a 2 amperios. Ahora, verifiquemos si la intensidad total encontrada de este lado del circuito elemental me dice que la intensidad total es 6, vamos a sumar tanto I1 y 2. Y la suma de ellos dos me debe dar la intensidad total. Entonces, sumemos, tengo 4 amperios más 2 amperios, ¿cuánto me da la intensidad total? 6 amperios. Entonces, sí se está cumpliendo, sí se cumple. Bien, ahora, ¿qué más podemos hallar? Ya tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, tenemos la intensidad. ¿Qué podemos hallar? ¿Qué podemos hallar? La potencia. Muy bien. Entonces, paso número 4. Hallamos la potencia. ¿En dónde la vamos a hallar? Hallamos la potencia en R1 y R2. Después hallamos la potencia total. ¿Sí? Bueno. Y nos dice que la fórmula de la potencia es igual a I por B. I por B. Entonces, tengo que P1, para hacer referencia a que va a la resistencia 1, es igual a ¿qué? A I1 por B1. Reemplazamos los valores y tenemos que I1 nos dio 4 amperios. 4 amperios por B1. Pero sabemos que B1 es 12 voltios. ¿Y cuánto nos da la potencia? 48. Muy bien. 48. ¿48 qué? Watts. Muy bien. 48 watts. Ok, aquí está, 48 watts. Ahora, vamos a hallar la potencia 2. Y tenemos P2 es igual a I2 por B2. Reemplazamos los valores y tenemos que I2 nos dio 2 amperios por B2, pero sabemos que el voltaje es igual, por lo tanto nos dice que es 12 voltios. Y ahora, ¿cuánto nos da? 24 watts. Excelente, muy bien. Entonces, yo tengo acá que la potencia, que P1 es igual a ¿qué? A 48 watts, y P2 es igual a ¿qué? ¿Cuánto nos dio? 24, pues. 24. Bien. 24 watts. Y ahora, como un quinto paso, podemos hallar la potencia total. ¿Cómo la hallamos? Súper fácil. Sumemos P1 y P2. Entonces, potencia total es igual a ¿cuánto? 72. Muy bien. ¿72 qué? Watts. 72 watts. Profe, no me convence esos valores. Bueno, entonces vamos a verificarlo en nuestro circuito elemental. Veamos a ver. En nuestro circuito elemental. Sabemos que los valores que están en los circuitos elementales son los totales, ¿cierto? Ejemplo, aquí tengo resistencia total, aquí tengo la intensidad total, aquí tengo el voltaje que no varía. Si yo aplico mi fórmula de potencia aquí, digo que P total es igual a ¿qué? A I por B, ¿cierto? Y tengo que P total, que la potencia total es igual a ¿qué?
¿Cuánto vale ahí? 6 amperios por 12 voltios. ¿Y cuánto me da 6 por 12? 72, profe. 72. Entonces aquí comprobamos que la potencia total obtenida en P1 y P2 es la misma potencia total que podemos adquirir u obtener con los datos del circuito elemental. Muy bien. Y este es todo nuestro ejercicio de resistencia en paralelo.